Vamos a grabar, ¿ya? Sí, Bueno, yo tengo una pregunta con respecto al dime. proyecto que dijo que consultemos una cuenca. ¿Hay algún límite de tamaño que tenemos que considerar o no? No necesariamente. Más bien lo que la sugerencia sería, hagan de alguna cuenca que de pronto les puede servir para ustedes mismos, para la comunidad, para su trabajo, para una publicación, lo que sea. Porque es un método, son trabajos, no son trabajos simplemente de estudiantes, son trabajos que si hacen bien, pues van a sacar resultados fiables de la cuenca, ¿ya? Eso más bien. Definan una cuenca donde ustedes crean que ahí hay problemas de esto y quieran calcular y dar resultados y de pronto, pues, alertar que la cuenca está relacionándose y todo lo demás, ¿no? Eso sería como recomendación. Sí. No sé, alguna cosa, alguna pregunta más. Bien, continuamos entonces, clases. Cualquier cosa me preguntan nomás en el transcurso del tiempo. Entonces perdón, indicado en este caso la velocidad de caída, que esta velocidad de caída también se llama velocidad de sedimentación, ¿no es cierto? Esto habíamos utilizado ya en lo que es en obras hidráulicas, perdón, sí, pues en obras hidráulicas o en hidráulica general. Entonces aquí miren ustedes esta fórmula que ustedes pueden ver, este procedimiento, cómo se hace en el proceso iterativo. Este es uno de los métodos más utilizados a nivel mundial, que trabajamos especialmente para obtener lo que es la velocidad de sedimentación como W. Y aquí la primera parte lo hacen en este caso para partículas esféricas, que dijimos inicialmente en el concepto anterior, dijimos que más o menos las partículas, lo que hacen los investigadores es asemejar a que son partículas esféricas, a pesar de que las partículas no son todas esféricas, ¿no es cierto? Pero se asemeja porque son muy pequeñitas como esféricas. Entonces, estas investigaciones se lo ha hecho de esta manera, pues sí podemos calcular a través de la siguiente fórmula. Bien, si ustedes pueden observar aquí, ¿no es cierto? Pueden observar aquí, de aquí dice la velocidad de sedimentación va a ser igual a esta fórmula, en este caso, está en función de ¿qué? Del coeficiente de arrastre. Y también después debemos de hablar lo que es el factor de forma. También utilizamos el factor de forma para calcular lo que es la velocidad de sedimentación. Este es uno de los métodos, ¿no? Pero hay otros métodos más que vamos a ir aprendiendo poco a poco acá, con ejemplos y todo. Ya, entonces en función de lo que en este caso el coeficiente de arrastre del sedimento, vamos a ver, coeficiente de arrastre se calcula a través de un ábaco, en función en este caso del P específico relativo, ¿sí? Es específico relativo, la gravedad y el diámetro del material. Este diámetro del material se refiere al diámetro medio, ¿no? Al diámetro medio del material. Entonces, la velocidad directamente en las unidades que está indicado acá se reemplaza y sale directamente en metros sobre segundo. Exactamente. Directamente, ¿ya? Entonces, aquí estamos P específico del sedimento y P específico del agua, la de la gravedad, tamaño de la partícula, y el coeficiente de arrastre depende del número de reinos. Ya, al hablar de números de reinos, vamos a ver que aquí el número de reinos depende en este caso de la velocidad y en este caso también de la viscosidad cinemática, ¿no? Depende, exactamente. Vamos a ver. Aquí estamos. Aquí está la velocidad en esta escala cinemática y por supuesto el diámetro del material. Aquí, el número de Reynolds. Lo que quiere decir aquí RW es el número de Reynolds para la velocidad de caída de la partícula. ¿Sí? Es igual en este caso a la velocidad de la partícula o de caída de la partícula por el diámetro de la partícula y dividido para la viscosidad cinemática. Exactamente la viscosidad cinemática. Sí, aquí está, ¿no? La viscosidad cinemática del fluido. La viscosidad cinemática del fluido está en función de qué o cómo se calcula. Esto se calcula en función de la temperatura del agua. ¿Sí? Y por eso habíamos visto unas tablitas anteriormente en la cual la viscosidad cinemática, dependiendo de la temperatura, va a variar el valor de la viscosidad, va a variar el valor del P específico, va a variar el valor de la densidad, en este caso. Entonces, para eso utilizamos las tablas. Bueno, como ustedes pueden ver, si es que yo estoy calculando aquí la velocidad de cimentación a través de
de esta fórmula, y aquí está lo que es el CD, ¿sí? CD, y aquí está D. Y ven acá, las tres cosas, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a ver acá que el Reynolds, de igual manera, nosotros tenemos que conocer lo que es la velocidad de sedimentación, ¿sí? Lo que nosotros estamos aquí calculando. Entonces, por eso este método sirve especialmente lo que es un proceso iterativo entre lo que es la parte matemática y lo que es la parte, en este caso, lo que es la parte de utilización de los ábacos. Bien. Uno de los ábacos que utilizamos exactamente para lo que es el coeficiente de arrastre de las esferas, en este caso, discos y esferas, que tenemos acá, es este gráfico, ¿no? Es este gráfico que utilizamos para determinar, en este caso, pues el número para determinar lo que es el coeficiente de arrastre. En la cual nosotros, bueno, ya vamos a ver los pasos, pero nosotros nos imponemos, en este caso, un coeficiente de arrastre para calcular, y luego calculamos el número de Reynolds, ¿no es cierto? Función de la viscosidad cinemática, que es en función de la temperatura, y en este caso, la velocidad de sedimentación, el diámetro, y obtenemos en este caso el coeficiente de arrastre. Vamos a ver cómo lo hacemos, de forma iterativa. Aquí está. Aquí dice, ¿cuál es el procedimiento? A, dice, se supone un valor de CD, cualquier valor CD, coeficiente de arrastre del sedimento. Luego se calcula velocidad mediante la fórmula 763. ¿Cuál es la fórmula 763? Es esta de acá. Es esta. Exactamente. Entonces yo me impongo un valor de coeficiente de arrastre cualquiera, que tendría este valor, ya tengo valor aquí, ¿no es cierto? Este. Ya. Y luego, pues, como tengo los valores en este caso del P específico del agua, el P específico del sedimento, el diámetro, obtengo en este caso el valor de W. ¿Sí? W. Ya. Y luego dice, se obtiene el valor de Reynolds. Obtengo el valor de Reynolds. ¿Cuál es de Reynolds? El Reynolds es igual. Entonces, como ya calculé W acá con este valor de CD impuesto, ¿no es cierto? Entonces calculo Reynolds. Reynolds va a ser igual al valor que calculé con el valor impuesto, el diámetro y la viscosidad cinemática. Tengo Reynolds. Y con ese valor de Reynolds vengo acá al gráfico, ¿sí? Vengo acá al gráfico, aquí dice, ¿no es cierto? Y en función de este caso de que dice, aquí estamos para esferas experimentales, aquí estamos hablando, ¿sí? Entonces, cualquier valor de ellos que ya tenga, pongamos este valor, vengo acá y luego pues obtengo el valor de CD. Y obtengo un nuevo valor de CD. Y nuevamente con ese valor de CD continúo calculando hasta, aquí dice, determino el valor de CD con la ayuda de la figura 7.6. Figura 7.6, que es esta, tengo el valor de CD, ¿cierto? Ya. Dice, se repiten los pasos B a D, desde el B hasta el D, ¿sí? Se va a ir repitiendo. Calculo otra vez W, calculo rellenos y así se mete, ¿sí? Hasta el coeficiente, digamos, de caso, dice, se repiten los pasos B, D, hasta que el coeficiente de empuje o de arrastre, en este caso, con el que se indica el paso B, sea igual al obtenido en D. Entonces, ¿hasta cuándo hago esto? Hasta obtener el valor cuando el valor de CD es igual a este valor de CD en el gráfico, entonces detengo ya en este caso tengo ya la iteración y ese sería el valor de la velocidad, en este caso de sedimentación de este elemento. Vamos a ver aquí el ejemplo, ¿no? Aquí está un ejemplo que hemos hecho para indicar esto. Bien, aquí digo muy bien, determina la velocidad de caída de una partícula de cuarzo, tamaño de partícula cuántos. Esto está el tamaño que nos da, es el diámetro en este caso del material, y la temperatura del agua es a 18 grados, exactamente. Entonces ya vamos a saber que cuando queremos nosotros calcular esto, pues tenemos que, con el momento que tomamos las muestras, tenemos que saber a qué temperatura está el agua, ¿no? Entonces aquí tenemos los datos, la solución. De acuerdo a los datos, el diámetro de la partícula es ¿cuánto? Esto traducimos a metros, ¿no? De milímetros, traducimos a metros. Y para específico, obtenemos de la tabla 7.3. La tabla 7.3. Vamos a ver la tabla 7.3. Con el P específico, en este caso, 2150. Aquí está, tabla 7.3, sistema técnico, ¿no? Entonces con esto vamos, me parece, ¿qué temperatura era? ¿Se acuerdan?
Temperatura, ¿cuánto era? 18. grados. 18 grados. Vamos con 18 grados. Y aquí estamos. 18 grados tenemos este valor. Aquí, sistema técnico, estamos acá. Y tenemos estos valores, estos valores. Entonces aquí estamos, miren, podemos ya llevar el valor de cuánto. Este valor de cuánto sería en este caso, del P específico, digamos que ese sería en este caso la densidad del agua, ese sería el P específico del agua, ese sería la viscosidad cinemática. Entonces estos dos valores tienen que estar allá, llevarnos allá, ¿no es cierto? Aquí la dinámica, eso no nos interesa, sino que es esta hasta acá. Entonces este valor debe estar 998.65, ¿sí? Ya, aquí dice su P específico 2650 kilogramos fuerza. 7.1 de viscosidad cinemática, el agua correspondiente a una 18 temperatura es, aquí estamos. Ya, viscosidad cinemática es cuando al final nos da 1. Esto nos da 1.057 era, ¿no? La tabla, ¿sí? Entonces con estos valores pues calculamos nuevamente acá y metemos los valores y al final nos tenemos los valores, ¿sí? La cinemática, aquí está indicado, así está el valor en la tabla, pero este al final pues pasa acá como -6, a la -6, entonces valores de este. Una tabla del específico del agua era 998, ¿se acuerdan aquí? Sacamos este valor de la tabla. Entonces, estos dos valores hemos sacado a los 18 grados exactamente. Tanto el P específico y la viscosidad cinemática. Perdón, tanto claro, el P específico en este caso y la viscosidad cinemática. Listo. Entonces, acá, como dijimos, ya tenemos valores, los datos. Entonces, vamos a ver, vamos a suponer el primer paso. Suponemos el valor de CD. En este caso, vamos a un valor de CD es igual a 10. Y la partícula esférica sustituir lo que conocemos C10 con los valores que tenemos acá, en este caso con este valor, calculamos y al final tenemos una velocidad de caída de ¿cuánto? De tantos metros sobre segundo. ¿Sí? Calculamos el número de reinos, me sale 8.953. Con esto vamos al gráfico, en este caso al gráfico, ¿sí? Una 7.6 se obtiene un valor de CD correspondiente al valor de reinos. Con 8.953, CD dice que es 4.49. Vamos a ver si es cierto. Ya. Aquí estamos. Ya. Entonces vamos a ver aquí con 8.959. ¿Sí? Pues aquí estamos. Aquí estamos, a ver, vamos a ver 10 a la -3, 10. 8.000. Entonces 4, 6, 8. Más o menos aquí. ¿Sí? Aquí está, estamos 10 al cuadrado, son 1000, ¿no es cierto? Sí, 1000, ¿no? Sí, 1000, ¿sí? Y entonces aquí estamos 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 1000, 8000. 8000, aquí más o menos, 8900, casi por aquí. Prácticamente acá. Vamos para acá. Es un valor de CD de igual a 4 y algo más. Vamos a ver cuánto nos dio CD 4. CD, ¿dónde está aquí? CD. Hasta aquí hemos sacado reinos con 8900 tanto. CD 449. Claro, 4.5, ¿no es cierto? Más o menos 4.49 nos da, ¿no? Damos acá 10, 2000, 3, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. Aquí estamos 8000 y aquí estamos 4 puntos y algo más. Sí, 4.5 más o menos. Aquí. Exactamente, ¿sí? Pues 4.49. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedes ¿Sí? repetir esas? De nuevo la lectura. A ver, vamos a ver la lectura de nuevo, ¿ya? Entonces el valor de reinos era 8.953, ¿no es cierto? Pues aquí estamos 1000. Aquí estamos 1000, ¿no? Aquí estamos 1000, ¿sí? 10 por 10 por 10, 1000. 2000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, más o menos aquí. Aquí estamos acá arriba. 8000, vamos acá.
4.000, aquí más o menos, 4 puntos y algo más. 4.5 más, 4.4, ¿ya? Ya, aquí está 4. Entonces es valor de CD. Listo, entonces acá estamos CD. ¿Cuánto salió acá? CD con el 449, ¿sí? Más o menos. Entonces, de esta manera hemos calculado CD. El valor diferente al punto propuesto en el punto 1. ¿Cuánto CD? ¿Cuánto era? Nos pusimos 10. ¿Sí? 10. Ahora el nuevo CD calculado literalmente nos dio 4.49. Casi 4.5. Continuamos. El valor diferente puesto. Volvemos a hacer con 4.49, volvemos a calcular aplicando la ecuación 1. ¿Sí? Se indica el cálculo, se inicia el cálculo con 4.49. Es decir, nos regresamos acá a aplicar la fórmula esta, la primera fórmula, esta, ya con un CD ya no de 10, sino un CD aquí de 4.49. Y otra vez calculamos W, calculamos Reynolds, y otra vez vamos al abaco, ¿sí? Y continuamos el CD, ¿sí? Hasta el paso 4. Entonces, luego de hacer varios pasos, en este caso, bueno, no sé si tengo aquí en el Excel hecho yo eso. No, no tengo hecho en el Excel en mi computador. Entonces, acá. Entonces, yo puedo hacer en el Excel tranquilamente los pasos que yo quiera. Avanzar poco a poco. Entonces, después de dice en este caso, después de 6 aproximaciones que se ha hecho, el valor al que se llega CD es 2.96. Exactamente. Correspondiente a tal número Reynolds. Por lo tanto, la velocidad de caída de partículas se trata es de este valor. Entonces, de esta manera, haciendo procesos iterativos, llegamos a este valor. Exactamente como había explicado. Entonces, miren ustedes, este es el procedimiento 1, en el cual nosotros, y muchos, se utiliza mucho este procedimiento para calcular el valor de la velocidad de sedimentación de una partícula. ¿Alguna pregunta tal vez de ahí? No. Ya. Continuamos. Entonces acá, vamos a ver, acá tenemos otras ecuaciones. Es decir, acá tenemos ya, esta es el procedimiento 1 para calcular la velocidad de sedimentación. Vamos al procedimiento 2. Aquí hay en la fórmula que ustedes se han de acordar, esta ley de Stokes que nosotros pusimos. Yo en hidráulica general sí había mencionado la ecuación, en este caso de iteraciones, pero no era el momento de dar digamos, alcances porque estábamos hablando de hidráulica general y de pronto estábamos obviando ese tipo de cálculos. Pero había mencionado, por ejemplo, la fórmula de Stokes, ¿se acuerdan ustedes? Una de las fórmulas de Stokes para calcular lo que es la velocidad de sedimentación. También aquí, calcula lo que es el coeficiente de arrastre, ¿no es cierto? CD es igual a 24 sobre Reynolds. Ya. Entonces aquí, miren, tiene que ver muchísimo qué es el coeficiente de arrastre. ¿Sí? En la fórmula 1, o mejor dicho, en el procedimiento 1, es el coeficiente de arrastre. También Stokes también trabaja con el coeficiente de arrastre. ¿Sí? Ya, sí, pero ¿a qué dice Stokes que es igual? A 24 sobre el número de Reynolds. En el caso, Reynolds. Dice que el Reynolds tiene que ser menor que 1 para aplicar esta parte, ¿sí? Reynolds siempre y cuando sea menor a 0.01. En este caso, Reynolds menor a 1, ¿sí? Entonces, en este caso, dice la velocidad es igual a ¿qué? ¿Cómo calcula Reynolds? La velocidad, digamos, ¿cómo calcula Stokes? Es esta fórmula. Dice que es igual a 1 sobre 18, la velocidad, en este caso, la viscosidad cinemática, por la específico relativo, por la gravedad y por diámetro al cuadrado. Algo un poquito similar a la fórmula anterior. Y con esto calcula en este caso lo que es la velocidad de sedimentación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero también aquí, miren, si nosotros trabajamos, también tiene que ver mucho la temperatura, porque tienen que ser los mismos valores de temperatura, ¿sí? Y con eso, pues, en este caso, pues, los valores de viscosidad cinemática y los valores de específico van a cambiar, ¿sí? Y por otro lado, cuando utilizamos, en este caso, Stokes, Stokes tiene siempre en este caso, sus intervalos digamos, de aplicabilidad. En el caso, si Reynolds es menor a 800. ¿Sí? 800, el valor de CD puede estimarse mediante la ecuación empírica propuesta por Siles. Entonces, yo primero calcularía el número de Reynolds para saber si es que en este caso, entonces con eso, digamos, Reynolds calcula, digamos, en este caso sí, por el coeficiente del CD, calculo a través de este valor de acá. Exactamente de esta forma, propuesta por este autor, por Schiller, ¿sí?
Ya, si el valor del número de reinos se encuentra en el intervalo entre 1000 y 10.000, se puede considerar CD igual a constante 0,4. Entonces, este es otro tema que nos da, en este caso, Stokes. Entonces, Stokes es un investigador que él delimita exactamente cuándo yo utilizar la velocidad de caída de las partículas de esta forma directamente acá, siempre y cuando se cumplan estos valores de acá. ¿Sí? Entonces, esto es lo que dice, en este caso, Stokes. Bien. Ahora acá podemos ver en este caso la fórmula, esa es la otra más utilizada, esta vimos en general, en este caso la ecuación de Rubey. La ecuación de Rubey es para velocidades de caída de partículas sedimentarias, en este caso para partículas naturales. Si ustedes se dan cuenta, en la parte inicial era para partículas tipo esféricas, ¿no es cierto? Exactamente, esféricas, ¿sí? Ahora acá ya están para partículas naturales. ¿Cómo calcula en este caso Rubey? Igual manera, pues calcula en función del P específico relativo, el diámetro de la gravedad y en este caso igual, pues, en este caso la viscosidad cinemática y viscosidad cinemática. Todo este gamma calcula Rubey, está perfectamente, ¿cierto? Y de esta manera, pues, podemos calcular siempre y cuando tomando en cuenta exactamente la temperatura, porque estos valores siempre van a cambiar. Estos valores van a cambiar. ¿Sí? Este valor, en función de la temperatura. ¿Sí? 18 grados, lo que sea, para esto utilizamos justamente, en este caso estamos utilizando el sistema técnico, si ustedes vieron, ¿sí? Ya. Ahora, la figura 7.7, que en este caso vamos a ver acá, esta figura 7.7, también nos representa en este caso, bien, la velocidad de caída de las partículas de cuarzo, exactamente. ¿En función de qué? En función del diámetro. Y sacamos en este caso lo que es la velocidad de caída. Directamente se puede sacar. Ya, entonces, esta es otra fórmula de Rubey. La que yo utilizo por general es esta también. Utilizo yo esta parte. Pues ya cuestión de utilizarlo nada más. Ahora, esta fórmula que estamos aquí se ha dibujado en la, digamos, en la forma como varía FW, o sea, la velocidad de cimentación en función de la temperatura del agua. Aquí estamos en la temperatura, 4, 10 y 20 grados. Y aquí podemos dar cuenta este abaco cuando el diámetro, en este caso, de los materiales supera ya, en este caso, hablamos acá, 0,1 milímetros, 1 milímetro prácticamente, más de 1 milímetro hacia arriba, prácticamente va a ser constante, una línea casi constante. ¿Sí ven? En este caso yo diría que la temperatura ya no juega un papel muy importante en lo que es la velocidad de cimentación de las partículas. Ya no juega, ¿no? ¿Sí? Va a variar, sí, pero ya la temperatura no está influenciando, quiere decir en este caso. Bien. Entonces, también aquí vemos acá lo que se llama en este caso, lo que es la ecuación para modelos fluviales en forma dimensional. Este más bien es en este caso el número de Fru adimensional de la velocidad de cimentación, referida a esta, ¿no? Voilà, en este caso 2W, que es este que era, no es W, sino este es delta, que es la viscosidad, perdón, la densidad relativa, y sobre, en este caso, este valor que estamos del número de reinos de la velocidad de caída, exactamente. Entonces, esto utilizamos más para lo que es modelos fluviales, para hacer lo que es modelación en modelos físicos en laboratorio. Utilizamos bastante esto. Entonces, acá podemos ver el espacio relativo que yo dije. ¿Sí? Aquí estamos, W. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Este es el Fru y este sería en este caso, bueno, el reino, ¿no? Este abajo justamente, pues, en función del número de digamos, del diámetro de la partícula, podemos ver la temperatura y luego calculamos lo que es la velocidad de sedimentación. Que es otro abaco que nosotros podemos utilizar, exactamente, ¿sí? Entonces aquí este abaco nos ayuda bastante, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, miren ustedes, partículas bastante finas, menor de 0,1, o sea, yo diría menor de 0,9. ¿Se acuerdan? Nosotros dijimos 0,6, ¿no es cierto? 2, 3, 4, 5, 6, exactamente. Si ustedes se acuerdan ustedes, el concepto que dijimos cuando son ya limos, las filias, a partir de 0,06 hacia arriba, ¿eran qué? Era material no cohesivo, ¿no? Y a partir de esto era material cohesivo. ¿Y qué era material cohesivo? Eran los limos en este caso.
limos y arcillas. Estamos aquí, vean. Justo coincide con el valor que nos dijimos anteriormente y es el DAO. Y a partir de esto, ¿hacia dónde? Hacia lo que es, en este caso, 2 milímetros, son lo que son las arenas. ¿Sí ven ustedes? Ya puedo incluso saber qué diámetros tendrán las arenas, la grava hasta dónde tiene, tantos milímetros, y lo que es cantos y lo que es bolones en este caso. Simplemente. Entonces ya vamos definiendo aquí lo que son, en este caso, estos serían los materiales, estos serían los no cohesivos, y estos serían los materiales cohesivos. ¿Sí? Los cohesivos, exactamente. No cohesivos. ¿Ya? Y yo puedo utilizar también este abaco, en función simplemente del tipo de material. Estará exactamente acá. ¿Sí? Ahora, dentro de esto del limo, también aquí hay muy fino, uniforme, un limo grueso, y aquí. Ya son subclasificaciones que también podemos definir exactamente acá. O sea, sin necesidad de aprendernos los diámetros, ya tenemos aquí en este abaco todo. Bien. Aquí vamos a ver, seguimos viendo algunas otras consideraciones más. Aquí dice, para fines prácticos, si el diámetro es mayor o igual a 2 milímetros, la velocidad de caída de los sedimentos, caso partículas sedimentarias, se puede estimar con la ecuación que aquí se da. ¿Sí? También podemos estimar a través de esto. Pero siempre y cuando cumpla este valor. Estamos hablando de arena, ¿no es cierto? Mayor a 2 milímetros. En este caso, basado en esto, ¿no? Entonces, este sería el peso específico relativo y este sería el diámetro. Muy bien, con eso vamos con estas explicaciones que vimos, vamos a seguir con con los mismos datos del ejemplo anterior, vamos a calcular aplicando las fórmulas que hemos venido viendo. Bien, entonces ejemplo 2, que quiere decir en este caso, mediante la ecuación de Rubey, la velocidad de caída del cuarzo, ejemplo 1, o sea, de un grano de arena de tantos milímetros de diámetro y que cae sobre una temperatura de 18 grados. ¿Sí? Exactamente, lo que dijimos. Aquí están los datos de la solución. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Sustituir en la ecuación de Rubey, exactamente. ¿Y cuánto me sale? 0.045. 0.045, ¿ya? 0.045. ¿Cuánto salió con la iteración? 0.05. Si la aproximamos, sería 0.05, ¿no es cierto? 0.045. Aquí decía, ¿no es cierto? Sale acá la Rubey, sale 0.045. ¿Sí? Ya. Y aquí podemos aproximar a 0.0. Se aproximó acá 5, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero estamos viendo que más o menos tiene una similitud en valores. Vamos a continuar viendo los otros, ¿sí? Y aquí estamos. Ya. Continuamos. Ahora vamos a ver con las mismas cosas, vamos a ver con los mismos ejemplos, vamos a ver el diagrama de este caso de la IACR. El de Stokes ustedes pueden tomar y pueden comprobar, ¿no? Lo hemos hecho solamente con las partículas, con las otras ecuaciones. Aquí estamos este diagrama se llama del ACRWR, que se llama en este caso de la Interagencia, Comité de Recursos, en este caso, recursos hídricos, ¿no es cierto? De los Estados Unidos, en este caso. Dice, este es un segundo procedimiento para estimar la velocidad de caída de partículas naturales, similar a la de Rubey, ¿sí? Propuesto por esta agencia, que se muestran 3 familias de curvas que fueron obtenidas para diferentes temperaturas de fluido. Aquí hablamos, vea, anteriormente calculábamos con CD, que era el coeficiente de arrastre, ¿no es cierto? Ahora, estos señores de la IACRWR calcula con el factor de forma, ¿sí? Factor de forma, el caso de partículas de cuarzo. De partículas de cuarzo, ya saben ellos que las partículas de cuarzo han estimado, o estudiado, o investigado, que en este caso el factor de forma es de 0.07. Exactamente. 0.7. ¿Sí? Y vamos a ver ahí
Por lo general, nosotros, si cuarzo, que dijimos que el cuarzo, el granito es el material más abundante y por lo general, nosotros si no tenemos una muestra así concreta de qué tipo de material es, trabajamos para ese tipo de material porque es el más abundante. Es decir, si yo tomo una muestra en el río, estoy suponiendo que el 95% de ese material es cuarzo. Entonces, el más predominante al final, sobre todo lo que está ahí. Pero si es que quiero ser más específico, pues quiero tener exactamente qué mismo hay. Ya, bien. Vamos a terminar con en este caso, estimar la velocidad de caída, suponiendo un SF de 0,7, que exactamente es para el cuarzo, ¿no? Que es el más abundante y el que más predomina en una muestra. Entonces vamos a ver acá, y aquí estaría indicado, vamos a ver, 7, 8. Aquí. ¿Cómo le saca? Bien. Dice la velocidad de caída del parámetro importante ya que tiene en cuenta la densidad líquida. Bueno, aquí vamos a ver, vamos a interpretar esto, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando del diámetro en milímetros, ¿sí? Y aquí estamos dando lo que es, en este caso, la velocidad de caída en centímetros por segundo, aquí dan centímetros por segundo, y lo que es el factor de forma en este caso acá. Aquí tenemos dos escalas prácticamente, o dos valores de una sola escala, y acá tenemos una sola escala, ¿no es cierto? Entonces aquí dice, si no, también entramos con lo que es en este caso el tamaño de las partículas. Ahora aquí verán, de acuerdo a investigaciones realizadas, pues los factores de forma más predominantes en todo lo que es en este caso las partículas que se han hecho estudios a nivel mundial, existen en este caso factores de forma de 0,5, existen factores de forma de 0,7, que en este caso que es el granito, y factores de forma de 0,9. ¿Sí? Esto ya depende del tipo de material que tengamos, pero aquí ya no podemos decir granito, ni por decir simplemente hablamos factor de forma. En este caso, esto es para el granito, ¿sí? En este caso nosotros, ¿sí? Ahora, para cada factor de forma existe una temperatura del agua, ¿no? 0 grados, 20 grados. Entonces, estos dados, esto está de aquí. Exactamente. Entonces, en el caso de nosotros tenemos que ver el diámetro de la partícula y luego irnos a SF7 y qué temperatura era y bajar y obtener acá el valor de este caso, lo que es de ¿la velocidad de qué? La velocidad de sedimentación, en este caso. ¿Sí? ¿Cuánto era en este caso el diámetro? Me parece que era, vamos a ver. Era de punto 0, ¿cuánto era? El diámetro era de punto, ¿cuánto es 0 ya? 0.346 Ya, 0,346, ¿no? milímetros. Punto 346. Eso era metros, creo, ¿no? Milímetros. Stop. Milímetros. Solo déjame revisar nada más. 0,346 milímetros. Milímetros, ¿ya? A metros era 1000 para 1000. Ya. Entonces aquí estamos. Entonces 0,346 milímetros. Aquí está, 0. Entonces acá está 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 0,2, 0,3, 40, más o menos acá. Vamos de acá y bajamos de acá. Más o menos la velocidad de cimentación será en este caso. Aquí estamos, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí. 0,34. 0,1, 0,2, 0,3, acá más. 24 y bajamos de acá. Ya, aquí estaríamos hablando en este caso de la velocidad. Ya, la velocidad estamos acá abajo, ¿sí? Entonces daría 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 más o menos, por aquí. 0,4. No sé si se dan cuenta de lo que estoy haciendo. Verán, era 0,346, 0,23346 más o menos de aquí. Venimos para acá y vamos a ver cuál es la línea de calza aquí. La temperatura era de cuánto, ¿se acuerdan? 18, 20 era, ¿no? 18. 18. La 18 estamos hablando en este caso hasta aquí 20, la serie está la recortada, y 25, 18, entonces 20 más o menos desde este de aquí. Aquí estamos. Nos venimos para acá, ¿sí? Estamos por aquí más o menos. Por aquí.
A ver, sería esta, 18. Ya por aquí más o menos. Y aquí. Ya, exactamente. Entonces vamos a ver. Vamos a leer velocidad acá. La velocidad está aquí, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. 0.4 y algo más aquí. 0.4 y algo más. 4, 41, no sé, 41, una cosa. Entonces esa sería la velocidad directamente, la que nosotros estamos viendo acá. Vamos a ver cuánto sacamos acá. 0. En este caso, 4, que es 4. Aquí estamos hablando de 4, ¿no? A ver. Estamos hablando aquí, ¿no? 1, aquí está, con este, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 y algo más. 4.12. Estamos hablando con esta, ¿no? Con este valor, con este de aquí, por si acaso yo me equivoqué, puse 0.1, que es el factor de forma, pero aquí estamos. Con este valor. 1, 2, 3, 4. 4 puntos y algo más, ¿sí? 4 puntos y algo más, ¿sí? Entonces sale en este caso el valor de ¿qué? En centímetros por segundo. Perdón. Aquí está, 4.12 centímetros por segundo. ¿Sí? Y aquí está. En conclusión, 0.0412 metros sobre segundo. ¿Sí? Y ya. Entonces, miren ustedes, ahora sí comprobemos las velocidades, ¿no? 0. El 1 era 0. Vamos a ver. Este está 0.0412. Estamos con este método, con el mismo valor, con los mismos valores de los datos, con los datos. 0.045 con este otro valor, 45.527 con este otro, con Rubey. Y con este caso, con lo que es velocidad de caída con iteraciones, sale 0.05028. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver prácticamente las tres velocidades son casi similares. Exactamente, ¿sí? Entonces, ya depende, yo podría ser en este caso, podría decir que voy a tomar una media de las tres velocidades, porque estamos prácticamente ahí, ¿no? ¿Sí? En este caso. Entonces, los métodos son confiables, como ustedes pueden ver, cualquiera de los métodos que podemos utilizar. Ahora, el más rápido, para mí, es el método de los ábacos. Nosotros aplicando fórmulas en lo que es el método de Rubén. Y la otra, pues, este método de iteraciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí. Los ábacos son muy útiles, si ustedes pueden ver. Aquí, ¿cuánto nos salió? También tenemos la velocidad, ¿no es cierto? La partícula era, ¿cuánto era la partícula? Era de 0.346 milímetros, 0.3. 0.3. Aquí sería 2, 3. 0.3 y más o menos sería aquí. También 4, ¿verdad? Aquí sale, justo. Centímetros sería en este caso. Sale, justamente sale más o menos 0.4 por aquí. También sale con este abaco. ¿Sí? Aquí estamos. Exactamente. Centímetros sobre segundo. En este caso 0.4. 0.41. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? ¿Ah? Y con respecto con el anterior abaco que vimos, solo hay esos tres factores de formas, el 0,5, 0,7 y 0,9. Solamente esos tres factores de forma. O sea, lo que pasa es que esta investigación ha dado para todos los tipos de materiales en contenidos. ¿Se acuerda que tuvimos inicialmente unas tablas donde dijimos, si es que no tenemos cuarzo exactamente, tenemos otro material, entonces estos son los valores para los otros materiales. ¿Sí? Entonces esto está hecho exactamente para eso, para lo que es cuarzo, cuarzo generalmente el factor de forma es 0,7. Y para los otros materiales, que no dice exactamente cuáles son, pero los factores de forma están dados de esa manera. ¿Sí? Exactamente. Ya, pero este abaco también está muy interesante. Ustedes pueden aplicar y tenemos aquí los dos. Exactamente. Entonces, miren ustedes, hay 4 formas, 5 diría yo, si aplicamos Stokes. Lo único problema que Stokes es que hay que calcular, yo no lo he calculado para esto, pero hay que calcular todos estos valores para encuadrarlos dentro de estas aplicaciones para directamente calcular lo que es esto. ¿Sí?
Exactamente. Nada más. De ahí, pues simplemente esto no se hace esto. ¿Por qué? Por no estar calculando esa cosa. Pero había otros métodos que yo puedo trabajar, pero Stokes también es buen autor, buenas formas que tiene. ¿Sí? Bien, señores, así es, ya estamos entrando a calcular, ¿se dan cuenta? También otros factores ya, lo que es en este caso, el primer elemento que siempre necesitamos, lo que es la velocidad de cimentación, y esto acordarán ustedes para diseñar obras hidráulicas, longitud, especialmente lo que son desarenadores, presas, toda esa cosa, utilizamos la velocidad de sedimentación. ¿Sí? Bien, entonces aquí estamos, aquí pues he puesto una cosa, pues ustedes pueden, si quieren, trabajar con este valor y pues aplicar y practicar. ¿Sí? Creo que les puse algún deber, les puse a ustedes ya también, ¿no? ¿Puse algún deber o no les puse deber? Tarea. Sí, estaban con tareas, pero toca subir al correo, digo, a la aula virtual o Al enviar aula el virtual, correo. todo es aula virtual. Todo es aula virtual. Donde dice tarea, aula virtual, yo ahí califico. Un día me siento a calificar y ahí no paro. De todas las materias que estoy dando, siento a calificar. En todas las materias he mandado tareas. Y hay una evaluación que vamos a hacer, esa evaluación es la evaluación que hacemos en este caso, hacíamos semanalmente, ¿se acuerdan? Pues ahora hacemos cada 5 semanas una evaluación grande, más las tareas, más todo eso será computado, más del examen, ese será el cómputo del primer parcial. Exactamente. ¿Sí? En el aula virtual no se ven ni una tarea, solo las evaluaciones. Ah, sí, todavía no está. Déjenme ver. A ustedes, lo que pasa es que estoy confundido, pero ya. Entonces, hoy les mando. Hoy les envío a la virtual. Creo que solo a ustedes no les envío, pero todas las materias, todas son 5 materias, ¿no? Entonces, la otra sí es de enviar. Entonces, estaba confundido con los otros muchachos. No hay problema. Ya. Entonces, este sería la primera parte con estas 2:56. Por falta de 2. No más. Vamos a continuar entonces la siguiente clase. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna pregunta de lo que hemos venido viendo? ¿Está todo claro? Sí. Ya, listo. Vamos a continuar entonces. Ya, ahora sí vamos a ver, en este caso, ya. ¿Dónde es este? Ya. Vamos a ver un nuevo capítulo, en este caso, sobre lo que significa, en este caso, ya lo que es las condiciones de iniciación del movimiento de una partícula. ¿Sí? Aquí vamos a ver exactamente ya, un poco hacer un recorderis, lo que vimos, lo que significa lo que es los canales de entierro, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahí hablábamos exactamente lo que es el ángulo de reposo del material. Y hablamos, allá tuvimos una ecuación, que era la ecuación de Shields, que decía el esfuerzo cortante, ¿no es cierto? Ahí hablamos, ¿se acuerdan? Esta formulita, un poco para que ustedes vayan viendo. Aquí hablamos en ese caso del tau sub 0 al tau sub c, ¿sí? Teniendo que el tau sub 0 aquí era igual al gamma, por este caso, por radio hidráulico y por el sub 0. ¿Recuerdan eso? En donde decíamos que el radio hidráulico aquí era igual a Y. Entonces, conclusión, medíamos que el esfuerzo cortante va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al peso específico del agua por el calado del agua y por la pendiente de ese caso. ¿Sí? Eso así. Exactamente. Así de esa manera hacíamos. Ya. Entonces, ahora también habíamos en este caso esto era ¿qué era? Esto era decíamos que era de Shields, ¿se acuerdan? Les revisan sus apuntes y ahí tienen ustedes. Ya. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? En este momento hemos visto donde digamos, donde se producen los sedimentos, donde vamos a ver en la cuenca, en el cauce y en las orillas.
Y ahí se producen los sedimentos, ¿no es cierto? En la cuenca, márgenes factores, es una tarea que ustedes tienen incluso para calcular. Bien, la segunda parte, lo que tenemos que conocer, si no conocemos las propiedades de los sedimentos, no podemos estudiarlos. Entonces, ¿qué hemos hecho ahora? Ya conocemos las propiedades de sedimentos, las características de los sedimentos, y ahora sí lo que nos interesa es saber cómo se inicia su movimiento, o sea, cómo se inicia la erosión del sedimento. ¿Sí? Exactamente eso necesitamos saber. Y el cómo inicia los sedimentos, la propiedad, pues puede ser que este mismo efecto, en este caso, produzca tanto en la cuenca, pero también produce en los cauces. Y lo que en este caso, lo que más se dedican las investigaciones es ¿a qué? A ver cómo se produce movimiento de sedimento en un cauce, en un río, en un canal. Porque nos interesa eso, ¿no? Porque al final en el canal observamos cómo se erosiona el canal y cómo se produce la erosión del canal y qué fuerzas actúan para que se dé esa erosión del canal. Y entre esas fuerzas son exactamente el esfuerzo cortante, que en este caso, que es aquí está la partícula, hay un esfuerzo cortante que trata de levantar en este caso el material y hay un esfuerzo que trata de que este sedimento no se levante. Entonces, en conclusión, tiene que haber, en este caso, supuestamente un equilibrio entre las dos fuerzas, ¿no? Es lo que tiene que haber. Es lo que vamos a aprender acá. Necesitamos. Y para eso vamos a hacer lo que es, primero vamos a ver lo que es el análisis, en este caso el análisis teórico, lo que es las condiciones críticas para la iniciación del movimiento. Vamos a analizar lo que es el diagrama de Shields para la iniciación del movimiento. ¿De acuerdo a ustedes? Esto habíamos hablado ya en la ruta general un poco para canales de tierra. Entonces ahí tenemos el diagrama de Shields. ¿Por qué? Shields es uno de los autores dedicados exactamente, uno de los primeros autores dedicados a lo que es el estudio de sedimentos. ¿Sí? Entonces, él nos da las teorías iniciales sobre lo que es la iniciación del movimiento y sobre esa teoría de Shields existen muchos otros autores que se basan para que para mejorarlo o para añadir alguna estación más y para ver también cuáles son los intervalos de aplicabilidad de Shields y en qué parte no es aplicable Shields. Sencillamente, ¿no es cierto? Entonces, la teoría de Shields simplemente lo que nos sirve es para definir exactamente yo diría la probabilidad de inicio de una partícula de movimiento. Y también un poco nos ayuda a definir también en qué zona está la partícula, si está en la zona de reposo, si está en la zona de transición o está en la zona de turbulencia. Eso nos ayuda a definir exactamente este diagrama de Shields y de la partícula. Además de Shields, también tenemos otros autores, también en este caso, u otras formas empíricas de movimiento que hemos de ver. En este caso, las teorías y luego las fórmulas con que nosotros calculamos igual en lo que son, en este caso, la iniciación del movimiento. Al final, la iniciación del movimiento, lo único que trata de calcular cuál es, lo que son los esfuerzos cortantes de iniciar el movimiento. Y el equilibrio que puede haber acá, las teorías indica cuándo se produce realmente el inicio del movimiento. ¿Por qué esa parte nos indica? Porque nosotros cuando diseñamos un canal en tierra o queremos estabilizar un río, tenemos que saber que el momento que estas dos fuerzas se igualen, se da a entender de que comienza el inicio del movimiento de una partícula. Entonces, ¿qué debemos hacer? Este esfuerzo que viene acá tiene que ser mayor que este esfuerzo, a lo cual, para que la partícula no se mueva y no se erosione. ¿Sí? Es lo que tenemos que hacer cuando nosotros hacemos diseños en obras hidráulicas. Bien. Comenzamos. Entonces, aquí vamos a ver primero la teoría, las teóricas, lo que es el inicio del movimiento. Ciertos conceptos que ya hemos aprendido anteriormente, pero vamos a volvernos entonces un poco a repetir. Sí, aquí hablamos especialmente de lo que es la cuenca y la cuenca, ¿no es cierto? Al igual que una cuenca, la morfología de los ríos, en este caso hablamos de los ríos, depende del tipo de material que transporte. El tipo de vegetación. También el río tiene vegetación que se forma alrededor de su ecosistema húmedo, pero sobre todo el movimiento relativo en él. ¿Qué movimiento existe dentro del río a pesar de tener todas estas cosas acá? ¿Sí? Ya. Según su topografía, los ríos constan de tres partes. Eso ya habíamos visto, ¿no? Curso superior, gravedad alta, curso medio o de gravedad.
¿Por qué? Porque aquí es la parte donde se produce el transporte, ¿no es cierto? ¿No? Superior donde se produce la erosión, nace, ¿no? Y donde se erosiona, y pues, este material de sedimentos del curso inferior. Se forman los meandros, exactamente. Entonces, esto ya habíamos visto inicialmente en lo que es la morfología de los cauces, ¿no es cierto? O morfología fluvial también. ¿Sí? Entonces, partimos un poco de los conceptos que vimos para ir entrando ya en materia. Continuamos. Entonces, aquí decimos, bien, de acuerdo con su periodo de actividad, los ríos se clasifican en qué? En perennes. ¿Qué es un río perenne? ¿Quién me dice que es un río perenne? ¿Ah? ¿Quién me dice que es un río perenne? ¿Alguien me dice? Los ríos que tienen, los ríos presentes que no tienen variaciones o fluctuaciones en su caudal. No tanto, sí. No tanto. No. A ver, ¿quién más? Tanto tres más. José, dime, ¿qué sería para ti un río perenne? Eso ya vimos, eso bien hidrología. Mm, Ríos que no suelen cambiar su caudal constantemente. No. José, dime, a ver, ¿quién me está hablando? Yo es que hablas, ¿no es cierto? Daniel, dime Daniel, ¿qué será un No, río yo, perenne? yo hablé. Ah, ya, Daniel. Joao, ¿qué sería un río perenne para ti? Un río que no depende de la precipitación No, para tener su cauce. no. Un río perenne es el que continuamente tiene caudal en su cauce. O sea, tiene agua, es un río perenne. Ese caudal puede variar, bajar, subir, lo que sea. Sí, pero nunca se seca. Ese es un río perenne. Siempre va a tener agua. Si tenía un poco la idea los dos primeros, un poco la idea tiene ustedes. El río perenne es de que siempre tiene agua, nunca se seca, nunca en la vida se seca ese río. Tiene siempre agua. Es un río perenne. ¿Sí? Entonces, si hablamos de sedimentos de ese río, siempre estará ¿qué? Siempre estará trasladando, en este caso, sedimentos, tanto de suspensión como de fondo. ¿Sí? Eso se llama ríos perennes. ¿Qué serían ríos estacionales para ustedes? El nombre mismo lo indica, río estacional. Eso se ve en hidrología. A ver, José, ¿qué será río estacional para ti? Mm, Ríos que son propios de una región No, y es que tienen grandes caudales. no. ¿Qué más? ¿Quién es el qué más? Daniel, dime, ¿qué sería un río estacional para ti? Los ríos que se forman durante las estaciones de lluvia o durante diversas estaciones. Más o menos. ¿Qué son ríos estacionales? Ríos estacionales son aquellos que tienen agua solamente durante las épocas de lluvia. Y durante épocas secas, prácticamente se secan. Esos son ríos estacionales. ¿Sí? Siempre tienen agua durante épocas de lluvia. Y esos son ríos estacionales, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, eso, ¿qué pasa? Son, en este caso, ríos estacionales más están destinados ¿a qué? A quebradas. Por ejemplo, nosotros vemos la quebrada, esa quebrada está seca, pero durante la época lluviosa, esa quebrada siempre tiene agua. Y hay mucha gente que puede confundirse y hacer captaciones de ahí, y cuando llegó la época seca, prácticamente secó el agua. Entonces, esos son ríos estacionales. ¿Sí? Bien. ¿Qué serán ríos transitorios y alóctonos? ¿Qué serán transitorios y alóctonos para usted? Ah, ¿qué serán? ¿Alguien me puede decir? José, ¿tienes alguna idea? Ríos, LPI. ríos alóctonos. Sí, alóctonos, transitorios y alóctonos. Los dos casos son similares. Ríos como que en este caso serían, que son más o menos secos.
No, pues que si son ríos secos no es río. Algo similar a los estacionales, algo similar. Ya, verán. Les voy a indicar. Ríos transitorios autóctonos, ¿cuáles son ríos? Son ríos que solamente en la época, en este caso, el momento del evento lluvioso, tiene agua. Se acabó el evento lluvioso, no hay agua. ¿Sí? Una cosa es que en la estación lluviosa haya agua todo el tiempo, en la estación lluviosa. Cambió a estación lluviosa a estación seca, no hay agua. Estacionales. Transitorio. Son ríos en donde hay una fuerte tempestad, hay agua. O sea, así siga lloviendo, ya se secó el agua, ya no hay agua. Pero si hay una fuerte tempestad, una intensidad fuerte, ahí hay agua. Esos son ríos transitorios de alóctonos, ¿sí? Entonces ahí vamos a hablar tres tipos de ríos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? En esta situación tenemos que ver exactamente esto, especialmente quienes llevan más sedimentos serán estos. Estacionales serán, también llevan bastante sedimento. ¿Pero dónde? Solo en épocas lluviosas fuertes. Y estas simplemente en eventos de lluvia. Prácticamente son eventos de lluvia, pues son alóctonos o transitorios. Transitorios, quiere decir que transitorios que simplemente, digamos, tienen un pico o un valor ahí en la época que llovió, en ese evento y se acabó. Luego viene otro evento de lluvia y se ha ido. ¿Sí? Solo eventos, nada más aparece. Eso sí. Entonces, esos son los ríos de este caso, los ríos transitorios de la. ¿Sí? Ahora dice, según su geomorfología, los ríos pueden ser rectilíneos, anastosomados o métricos. Esto ya vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, eso también juega un papel importante para el tránsito, lo que son de qué? De sedimentos. Si son ríos anastomosados, por ejemplo, ¿qué pasará? Como eran ricos, la mayor cantidad de sedimentos se quedan retenidos, formando pequeños islotes, ¿no es cierto? Islotes, formando en este caso, los sinusoidales, toda esa cosa, ¿no es cierto? Formarán los meandros, toda esa cosa. Si son ríos rectilíneos, realmente estos siempre llevarán sedimento y van a aportar la parte más baja. Entonces, miren, en este caso se llama periodo de actividad de los ríos, ¿sí? Nada más. Muy bien, entonces miren ustedes conceptos que hemos aprendido en hidrología, también estamos hablando acá. Acá ya aprendimos la parte inicial, la geomorfología, ¿sí? Continuamos. Ya, acá. Igual vamos a ir terminando, ustedes van a irme ayudando a dar las clases, ¿ya? Aquí. Así entramos ya un poquito a lo que son sedimentos, clasificación del transporte. El transporte se clasifica de acuerdo a qué? Según el modo de transporte. O sea, cómo se transporta, quiere decir cómo se transporta el sedimento. Se transporta por arriba, suspensión, o por abajo, de fondo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se transporta en este caso? Rodando, saltando, cuando supera. Vamos a ver, ¿qué sedimento se transporta de esta manera? ¿O qué sedimento se transporta de otra manera? ¿Sí? Aquí dice, cuando supera el umbral de movimiento, pero si la corriente crece, se transporta en suspensión. Todo depende de este caso, también miren, por eso aquí hay la relación, lo que es el caudal líquido con el caudal sólido. Por eso ustedes cuando toman muestras de sedimentos, también tienen que hacer un aforo. En este caso, el aforo sirve ¿para qué? Para calcular el caudal líquido. Y luego, también es el aforo sólido, en cambio, tomamos muestras de caudales con sedimentos para llevar al laboratorio y estimar las concentraciones de sedimentos y relacionar con el caudal líquido. El caudal líquido nos dice cuál es el caudal que está pasando por el río. No nos interesa si está con sedimentos, no está con sedimentos, lo que sea, ¿sí? En cambio, el caudal sólido nos indica cuál es la cantidad de sedimentos que ese caudal líquido está llevando en el río. Exactamente. A esto se refiere solamente el umbral del movimiento, la corriente crece, el transporte en suspensión. Entonces, aquí dice, si la corriente crece, quiere decir, específicamente más se da transporte. ¿Cuándo? Cuando hay caudales máximos. Eso está diciendo aquí. Cuando hay caudales máximos, más hay transporte de sedimentos. Bien, entonces ya podemos tener dos conceptos. Primero, ¿cómo se transporta el sedimento? De dos formas, en suspensión y de fondo. Y ya podemos decir qué tipos de sedimentos tenemos en un río. Tenemos suspensión y fondo. Y si quiero ser un poco más explícito, puedo decir suspensión y fondo, y también puedo decir sedimento total.
También puedo decir así. Sedimentos total. Entonces habría total. ¿Qué es el total? Suspensión más fondo. Aprenderemos a calcular cantidad de sedimentos de suspensión en un río, cantidad de sedimentos de fondo en un río y también directamente cantidad total de sedimento que transportaría un río en un punto dado. Exactamente. ¿Sí? Vamos a ver. Bien, continuamos. Según el origen del material, aquí, el origen quiere decir dónde. ¿Dónde se produce el material? ¿Se produce en la cuenca o se produce en el cauce? Y aquí está indicado. Yo no estoy inventándome, esto está tomado igual de libros, por eso ustedes ven, está sacado de libros, acá está. No es en mi letra es esta, ¿no? La que escribí, pero esta es la que acá del libro, ¿bien? Según el origen del material, cuenca hídrica del río, perdón, hidrográfica. Cuenca hidrográfica, material fino, limos de arcillas. Aquí está exactamente lo que decíamos cuando calculamos la velocidad de sedimentación. Vean, aquí está el valor que nosotros decíamos. ¿A partir de qué diámetro son limos de arcillas? ¿El diámetro cuánto? 0.06 hacia abajo son limos de arcillas. También eso aprendimos cuando era la propiedad de los sedimentos. ¿Se acuerdan ustedes? En cuando decíamos qué tipo de sedimentos tamizamos y qué tipo de sedimentos lo obtenemos a través de qué. A través de este caso, que son los diámetros de sedimentación, ¿cierto? Ya en este caso, aplicar ya otras técnicas, en este caso, para obtener lo que es los diámetros de lo que es la parte del limo, lo que son las arcillas, son muy pequeñitas, ¿no? Bien, transporte siempre en suspensión se llama carga de lavado. Si si la pregunta fuera, a ver, ¿qué tipo de material se transporta en suspensión? ¿Cuáles son los limos de arcillas cuyos diámetros son menores a 0.0225 milímetros? Ya, y eso también, ¿cómo se llama? Carga de lavado, en la cuenca o foránea del cauce. Exactamente. Entonces vamos a ver el modo de transporte. Ya dijimos acá, fondo y suspensión. Acá está fondo y en suspensión. Ya, aquí QSF, también podemos decir material, en el caso de fondo, ¿no? Material sólido de fondo. Aquí material sólido en suspensión. ¿De dónde más proviene? Proviene en este caso, bueno, proviene de la cuenca, por supuesto, de que es la cuenca, ¿sí? Y esta cuenca, digamos, y esto, pues, ¿a dónde va? Va al lecho del cauce, y este va, es en este caso, el caudal sólido, que sería el lecho, donde se origina este caso, ¿sí? Y en el lecho se transporta a través de dos formas de fondo y en suspensión. Vamos a ver de fondo, ¿cómo se transporta de fondo? Y acá dijimos un poco, de fondo se transporta en forma de rodamiento, o sea, está rodando, deslizando, ¿sí? Saltando, también se llama momento de saltación debido a las formas del fondo. Claro, si es que el cauce tiene pongamos aquí roca, lo que sea, ¿no es cierto? Y el sedimento está transportándose, entonces, ¿qué pasa? Choca aquí el sedimento, entonces, como que salta y va. Y cae por acá, y salta y cae por acá. ¿Hasta dónde? Hasta alcanzar, en este caso, una estabilidad en el lecho, en el fondo del cauce. Entonces se pone escaso, ¿sí? Ya. Esta grafiquito lo que quiere decir acá, en este caso, el material grueso o material fino. ¿Sí? Entonces esto se deposita prácticamente, ¿no? Exactamente. A lo que es el material de fondo. ¿Sí? Material de fondo. Entonces, la mayor cantidad de sedimento en suspensión, ¿a dónde llega? A ser parte del material de fondo. ¿Sí? Ahora, aquí también debemos pensar, por ejemplo, cuando yo quiero diseñar una obra, ¿qué es lo que me interesa a mí? ¿El material de suspensión o el material de fondo? La pregunta del millón. A ver, vamos a ver. A ver, José, ¿me puedes decir, si tú quieres diseñar una boca toma, en este caso el diseñador, ¿cuál te interesa conocer? ¿El material de fondo o el material de suspensión? El material de suspensión. Correcto, material de suspensión. ¿Recuerdan ustedes? Por eso calculamos la velocidad de cimentación del material de suspensión y en función de eso calculamos la longitud del diseñador. Muy bien. La otra pregunta, a ver, Joao, cuando tú quieres diseñar, en este caso, un puente, ¿qué tipo de material te interesa conocer? ¿El de fondo o el de suspensión? Material de fondo. Material de fondo, correcto. ¿Por qué? Porque ese material está ya aquí sedimentado, está ya consolidado. Necesito saber, tomar esta muestra, material de fondo, más material de hecho, coger esto y llevarme al laboratorio para saber exactamente qué tipo de material es cohesivo o no cohesivo y en función de saber esto, cómo puede la crecida máxima erosionar mi llevón este material. Bien, nos vea Miriam, vamos un poquito dándonos cuenta de qué es lo que queremos nosotros
necesitamos para nuestros estudios. Continuamos. Ya, aquí. Carga sólida y mecanismo de transporte. Es decir, un poco lo que vengo acá haciendo, lo que vamos explicando, vamos aquí a través de en este caso, de esta guía. Vamos a ver. Carga total, caso, la carga total, ¿dónde? Se origina tanto en la cuenca como en el río. Bien. ¿Cómo se origina? ¿Cómo se transporta esto? A través de carga, lavado, suspensión y material de lecho. Entonces, aquí hablamos suspensión y lecho. Ya está acá. ¿Sí? De suspensión llega acá, ¿no es cierto? Más suma la carga de fondo, transporte por arrastre, ¿sí? Y al final llega a ser el transporte total, que dijimos del Q total. De acá lo mismo, ¿no es cierto? Carga, origen, carga de suspensión. Si es que no llega por acá, llega para acá. Entonces, por suspensión y llega y forma carga total. Al final lo quiere decir en este caso que la carga total de sedimento va a ser igual el caudal, en este caso el caudal sólido, en este caso de fondo, más del caudal sólido de suspensión, y de pronto más un caudal, el que es del agua. Ahora, el agua, si bien es cierto, cuando nosotros vimos en lo que es el sedimento, ¿se acuerdan? Vimos las tres fases, ¿se acuerdan? Y aquí hablaba agua, aquí hablaba del sólido, y aquí hablaba, ¿de qué hablaba aquí? Del aire, ¿no es cierto? Aire. Entonces el aire de pronto era despreciable que acero. El agua, entonces aquí está hablando del agua, ¿no? Está el agua. Ahora el agua, cuando nosotros hacemos ya, obtenemos realmente el material, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nosotros llevamos la muestra al horno y sacamos el agua totalmente, y que es el agua solo sólido, ¿no? Entonces, para saber cuántos sólidos realmente está, poder someter a tamizadas, lo que sea, y al final, pues, ¿qué pasa? Y al final obtenemos los diámetros, toda esa situación, las propiedades de los sedimentos, sin el agua. Entonces, esta agua igual, al final, tendrá que irse cuando nosotros tomamos sedimento. ¿Por qué pone este QW? Porque parte del sedimento está formado por agua, porque el sedimento tiene sus poritos y ahí están metidos del sedimento, metidos del agua. ¿Sí? Entonces, más o menos. Entonces, aquí está en este caso lo que es la carga total del sedimento. ¿Bien? ¿Alguna pregunta ahí? Tal vez nada. Está claro. Bien, continuamos. Observación importante. Esto, vamos a ver qué dice acá la información importante. ¿Sí? Vamos a ver. Dice, el transporte de suspensión puede representar estos importantísimos señores, para lo que estábamos haciendo en la pregunta anterior. A veces nosotros, verán señores, cuando nosotros nos mandan un trabajo, nos mandan una consultoría y nos piden calcular lo que es los sedimentos. Sí, cálculo de sedimentos, por favor, el aporte de sedimentos y toda esa situación hasta el sitio donde van a hacer la obra. Eso nos van a pedir. Ya. Entonces, lo que yo puedo decir muy bien, puedo calcular lo que son, en este caso, lo que son los sedimentos en suspensión. ¿Por qué? Porque los sedimentos de suspensión representan prácticamente el 90% del sedimento total que llega hacia la obra hidráulica. ¿Sí? Y con esto quiero decir que la diferencia, ¿cuál será el sedimento de fondo? ¿Cuál será la diferencia? ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Quién me dice? ¿Me puedes repetir la pregunta? A ver, mira, aquí dice clarito el concepto. El transporte de suspensión puede representar el 90%, más o menos de todo el transporte del río. Y yo la pregunta es, ¿cuánto puede representar el sedimento de fondo? ¿El 10% no sería? Correcto, el 10%. ¿Qué quiere decir con esto? Solo con este concepto ya podría decir que yo cuando hago un cálculo, caso de cantidad de sedimentos que llega, solamente que si calculo sedimentos de suspensión, ¿sí? Ya puedo decir que, ya, pongamos un caso, calculo, sedimento de suspensión me sale, yo que sé, 10 toneladas, sí, 10 toneladas por año, así me va a salir, ¿ya? Pongamos que sea 10 toneladas del año. Eso me salió, sedimento de suspensión, calculé, ya. Entonces, ese sería el caudal, en este caso, en suspensión. QSS, ¿no es cierto? Caudal sólido en suspensión. Ya. Entonces, ¿qué es esto? ¿Este representa cuánto representa? Esto representa, dice, aproximadamente el 90%. Eso me está diciendo aquí. Ya, perdón un ratito.
Muchachos, descansen 5 minutos, por favor, sí. Nos vemos en 5 minutos. Gracias.
Bueno, me disculpan que llegó el maestro carpintero a mi casa por una puerta que tenía que, del closet de la cocina. Tenía que hacer unas cosas y llegó. Y por eso tuve que suspender un ratito. Bueno, vamos a continuar, muchachos, ¿sí? ¿Cuántos están? Ya se fueron, están apenas 2. Javier y Joao ya se ha ido. Bueno, a Joao le tomo la lección solito. Apenas son 3. 3 son de curso más, creo que son. No, también es de otra compañía, también, ¿no? Bueno, ya les mando deberes y ahí vamos a ver qué pasa. Bueno, continuamos. Entonces, estábamos explicando un poco de eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo calculo ya el caudal de sedimentos de suspensión, pongamos 10%, pongamos, no 10%, sino 10 toneladas por año, ejemplo, que ya he calculado, ¿no es cierto? En el río, sitio donde estoy haciendo el estudio, o sea, aquí está la cuenca, ¿no es cierto? Esas cosas, y llegó acá, suspensión. Si me piden calcular la carga total, ¿qué diré yo? Diré en este caso, vamos a ver. Sacaré en este caso el 10% de qué? El 10% de 10 toneladas y sumaré al 100%. En este caso sería el 10 por 10, 100, ¿no es cierto? Punto 10, es una tonelada más. Entonces, ¿qué es con esto? Entonces, la carga total, sedimento total, Q total, ¿a qué sería igual? En este caso, 10 sería 11 toneladas por año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que he hecho es, en este caso, asumir que el 10% se trata de sedimento de fondo, en este caso, quiere decir que saco el 10% del total calculado, sumo a este total calculado como sedimento de suspensión y al final el sedimento total sería este. ¿Total qué implica? Implica que es sedimento de suspensión más sedimento de fondo. ¿De acuerdo? ¿Está claro, no? Sí. Sí, ¿no? Ya. Calidad. No se puede, verán, yo estoy dando clases de mañana, seguidito, por eso entré un poco tarde. Yo puedo estar más cansado que ustedes son más pelados, entonces pónganse en pilas, muchachos, aprendan las cosas, ¿sí? Esto les va a servir en su vida profesional. Ya. Ahora, esta es la teoría que está aquí escrita y esto en muchos libros y esto también he aplicado. Pero también hay la teoría la siguiente, ¿verdad, señores? Esto no está puesto acá. Bueno, no, sí está puesto en una parte. Hay que indicar que aquí en este caso, pues miren ustedes, aquí dice, puede representar. Esta palabra es clave, puede. ¿Qué quiere decir con esto? Que en este caso el rango puede llegar hasta el 90%, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a estudios que se han hecho, el sedimento en este caso de fondo va a estar entre ¿cuánto? Va a estar entre el 10 al 30% de sedimento de suspensión. Así dicen las teorías, las que están en los libros, ¿no es cierto? Entonces sería el caudal sedimento de fondo, QSFO. En este caso sería entre el 10 al 30% de qué? Del caudal de sedimento de suspensión. ¿Sí? En este caso. Entonces, del 10 está muy bien, está el 90, acá el 10, ¿no es cierto? Está bien la diferencia, el 30. Entonces, en mi caso, en caso cualquiera, yo tomo el valor de qué? Más o menos tomo el valor de 20%. Entonces, ¿qué diría yo? Si es que el sedimento de fondo, suspensión fue de 10, saco el 20% y a en este caso, le sumo el 20% y sería en este caso el sedimento total de suspensión, digamos, total sería tanto. ¿Sí? No sé si está entendido. Bien. Bueno, con esas son teorías que están dadas y que se aplican, por si acaso. No es que yo me estoy inventando. Esto es aplicable. Todo esto se aplica, ¿ya? Continuamos. El material transportado en suspensión tiene gran repercusión en la sucadura del sistema fluvial. La suspensión. ¿Sí? Formación de deltas y colmatación de embalses. Aquí está exactamente explicado, cuando yo les preguntaba, cuando yo voy a hacer tal o cual tipo de obra, ¿qué es lo que yo debo tomar en cuenta? Aquí dice clarito, miren acá. ¿Qué dice? Que el material transportado en suspensión tiene una gran repercusión en la desembocadura del sistema fluvial. Especialmente ¿dónde?
colmatación de embalses. Si hablo de embalses, también estoy hablando de ¿qué? De bocatomas. Y ahí hablaba justo que le dije a Daniel cuál sería, y él me dijo correcto, que debo tomar en cuenta lo que son el material, en este caso, en suspensión. ¿Sí? Bien. Entonces saltamos ahorita las teorías que hemos dicho, hemos preguntado, estamos corroborando acá con ya la parte, en este caso, la parte teórica. Ya, continuamos. El transporte de fondo, en cambio, acabamos de transporte de fondo, tiene la mayor repercusión sobre el río mismo, ya que causa sus modificaciones y por ello el interés de la hidráulica fluvial. Es decir, el material digamos, de fondo está ahí presente, ya está presente ahí. Y este material, mientras más va acumulándose, producen los famosos delta, los famosos meandros, ¿no es cierto? Trenzados y todo lo demás. Exactamente. Entonces, ¿sobre qué? Sobre, en este caso, este material causa ¿qué? Las modificaciones del cauce. Claro, se obstruye y el agua, pues en épocas sequías, tiene que buscar la máxima pendiente, irse por acá y al final esto comienza a hacer pequeños islotes, todas esas cosas y formar lo que son los meandros que llamamos. ¿Sí? Y por ello el interés hidráulica fluvial. El transporte de fondo material del cauce está relacionado con las características del cauce, ancho, pendiente, granulometría caudal. Esa parte clave, granulometría. ¿Sí? Cuando yo voy a hacer, en este caso, quiero excavar aquí, quiero hacer una boca toma, quiero hacer un puente, lo que sea, entonces yo tengo que conocer la granulometría de este material que está aquí, por supuesto, tomado lo que es el material de fondo, más parte del material de lecho, que podría ser el mismo material de fondo, que alguna vez se consolidó y formó parte ya del lecho, entonces esto tomo para hacer lo que es la granulometría, en este caso, del río, ¿no es cierto? Y por supuesto que esta granulometría va ¿qué? Va ligado a lo que es al caudal. Va ligado a lo que es al caudal. Y por eso, cuando nosotros hagamos estudios, especialmente lo que es la socavación, trabajaremos ¿con qué? Con el material de fondo, ¿cierto? Su granulometría, en este caso, y el caudal que puede levantar, este caudal máximo que puede levantar este material. ¿Y puede qué? Y puede socavar y llevar hacia qué punto va. Y socavación sería lo que estamos un poco hablaríamos después, lo que es el HS o lo que es la altura de socavación, en este caso, en ese punto del río, por la presencia de una avenida máxima para un periodo de retorno definido. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? Están dos nada más. Daniel y José. ¿Estamos entendidos, no es cierto? Sí. Ya, correcto. Listo, continuamos. Entonces, si toma sus clases y sus apuntes, pues hay muchas teorías, muchas cosas. Yo aquí lo que saco es simplemente para tratar de entender y tratar de explicar y lo que ser un poco más simple, porque la fluvial es bastante compleja, ¿no? Es bastante compleja, ¿no? Entonces, aquí hay muchos criterios. El que yo veo más plausible es el criterio de Rauskini, ¿no? Raukivi, perdón, para definir transporte de fondo y suspensión. ¿En función de cuál? Y aquí hablamos, vean, mire, hablamos de la velocidad de sedimentación, que es la W, que ya calculamos anteriormente, y la velocidad de corte, exactamente, la velocidad de corte. Es la velocidad de corte, ¿sí? U asterisco es la velocidad de corte. Ya. ¿Cuál es el criterio en este caso de Rauskivi? Dice en este caso, nosotros tenemos que calcular, ¿qué calculamos? La velocidad de sedimentación, que ya sabemos calcular con qué los métodos, y también podemos calcular lo que es la velocidad de corte, y vamos a ver cómo se calcula la velocidad de corte más adelante, ¿no es cierto? Entonces, hay una relación entre las dos velocidades. Esta relación está entre 6 y 2, dice que el material está en rodamiento o deslizamiento. Es decir, esto quiere decir que están prácticamente hablemos un poco digamos, de fondo. Estaría formando como parte del material de fondo, ¿no? Porque está un proceso, ya vimos anteriormente, ¿se acuerdan? El material de fondo se va al proceso de rodamiento y deslizamiento, ¿sí? Y entre que roda y desliza está lo que es la saltación. La saltación, parte de esto, dependiendo del caudal, pasará a formar parte de sedimentación, digamos suspensión, o parte de lo que es, en este caso, de fondo. Bien.
Cuando la relación entre la velocidad de sedimentación y la de corte está entre 2 y 6, perdón, y 2,06, ¿sí? Vea, 0,6. O sea, la velocidad que calculamos estaba 0,04, ¿no es cierto? 0,05. Son velocidades de esa manera, ¿no? Que se da en lo que es la velocidad de caída del material. Entonces, este es el proceso, la partícula está en el proceso, en este caso, de saltación. Ahora, para decir que está en suspensión, ¿cuánto debe estar? Miren, entre 0,6 y 0. Aquí estaba justamente punto, ¿cuánto era? 0,04 que nosotros habíamos calculado. 45, ¿no es cierto? Entonces, si vamos en ese criterio, entonces el material que nosotros calculamos estaba en suspensión. Y por supuesto que estaba en suspensión. ¿Por qué? Porque estábamos calculando la velocidad de caída de una partícula que era el W, y esto es simplemente que está tratando de caer esa partícula, tratando de sedimentarse y de formar parte del sedimento del fondo. Entonces, aquí está exactamente lo que hemos calculado, el valor, y estamos dentro de este rango aquí. Entonces, ¿qué quiere decir nuestro material? Que calculamos la velocidad de sedimentación. Por supuesto, no hemos calculado de corte, ¿no? Pero ya podemos imaginarnos que está dentro de este rango, que está en suspensión, ¿cierto? Regresó Joao. 5 minutos dije, Joao, te tomaste media hora. Bien. Entonces, miren ustedes, ya podemos clasificar en este caso. Yo puedo decir, calcule la velocidad tal, y por favor, dígame en cómo, digamos, en qué modo está en este caso el sedimento, en este caso 1, de acuerdo al criterio de Röpke, ¿sí? Esta es fuente sacada de este libro de acá, por si acaso, ya. Muy bien, vamos ingresando poco a poco a nuestros temas de lo que es los sedimentos, de lo que es la iniciación del movimiento. Vamos a ver la relación entre peso, agua y movimiento, ¿sí? Hay una relación que existe acá. Conocer en qué condiciones ocurre este fenómeno es el problema denominado inicio del umbral de movimiento de fondo. ¿Cierto? ¿Cuándo se comienza? ¿Cuándo hay inicio del movimiento? Exacto. Eso queremos saber. ¿Sí? Igual que en hidrología, hay el umbral de precipitación. ¿Se acuerda? El umbral de precipitación, bueno, ustedes no creo que han aprendido, lo que en España se llama el P sub 0. P sub 0 es el umbral a partir del cual comienza a haber escurrimiento. Es el P sub 0. ¿Sí? Acá, en la hidrología normal que tenemos acá, igual hay un inicio de escurrimiento. ¿A partir de cuándo? A partir de cuando el suelo se satura y comienza ya pequeñas partículas de agua comienzan a escurrir sobre la superficie. Entonces hablamos de inicio del movimiento del agua o escurrimiento superficial. Acá lo mismo. ¿Cuándo se iniciará el movimiento de fondo de una partícula? El cual comienza a establecer el comienzo que es, en este caso, el flujo bifásico. ¿Qué quiere decir bifásico? Hay un movimiento que vamos en este caso, en este sentido, y hay un movimiento que va en este sentido. ¿Sí? Entonces va, en este caso, hay un empuje, ¿no es cierto? Una fuerza que vamos para acá, y también trata la partícula de ¿qué? De ir sedimentando hacia abajo. Entonces acá una velocidad esta, y acá habrá una velocidad esta. A esta velocidad la podemos llamar también la velocidad de ¿qué? La velocidad de corte. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué se llama velocidad de corte? Porque trata de levantar la partícula y llevarse hacia acá. Y esta trata, en cambio, de sedimentarse. Y aquí estamos, bueno, aquí puse 1, y aquí estamos hablando un poco de la relación que vimos acá. Exactamente. ¿Sí? Entonces, el movimiento, en este caso, flujo bifásico, dice, en este caso, ¿no? Vamos a continuar. Ya. Entonces, después de haber visto un poco la parte teórica que había dicho, hasta aquí estamos en la parte teórica, ¿no? Un poco un resumen de lo que es el caso de la parte teórica del movimiento, de la iniciación del movimiento. Vamos a ver lo que es el diagrama de Shields. ¿Sí? Ya. Aquí vamos a, este es la ecuación del diagrama de Shields, el que nosotros habíamos visto en hidráulica en general. La acción del agua sobre el lecho puede calcularse, exactamente. La tensión cortante del fondo, ¿no? Esto, ¿sí? Entonces vamos a ver. P específico sumergido, o también decíamos en este caso, bueno, relativo, podríamos hablar, pero faltaría aquí la densidad de acá, pero entonces esta simplemente es el P específico relativo, perdón, sumergido, ¿no? Porque quiere decir que el agua, el sedimento está en el agua, y multiplicado por el diámetro. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es esto? T sub 0 es el tensión cortante sobre el fondo, es el P específico sumergido,
el diámetro o volumen de la partícula y la tensión de corte adimensional. ¿Sí? También se llama, el diagrama Schill, también la ecuación se llama la ecuación de, también se llama la ecuación de corte adimensional, también se llama. Por eso también a veces llaman ecuación adimensional de Schill, así también le llaman. ¿Sí? Bueno. Si nosotros tomamos este valor, decimos muy bien, a ver, tau medio, aquí en este caso, que es en este caso, el tensión de corte dimensional, le paso acá, ¿no es cierto? Va a ser igual sobre esto, y esto va a ser igual a 1 sobre esto, ¿no es cierto? Simplemente puede ser esto. Ya, y esto es por D. Entonces, podríamos decir que si estas dos tensiones, en este caso, si ustedes pueden ver, ¿qué es el T sub 0? Tensión de corte de fondo. ¿Qué sería? Esta es la, como decir, una fuerza que trata de que cualquier fuerza que venga acá, de resistir para que el material no se mueva, ¿no es cierto? Por eso se llama tensión de corte, ¿sí? Y acá estaría la otra tensión, en este caso, la que trataría de levantar el material. Entonces hay un choque entre estas dos. Entonces habría en este caso, estas dos relaciones que podríamos tener aquí. Y esto sería para que haya un equilibrio, de pronto tendríamos que ver esta situación acá. ¿Cuánto vale todo eso para saber si es que existe o no movimiento de la partícula? Pero, ¿qué es lo que dice la teoría? ¿Cierto? La teoría dice que cuando el esfuerzo, en este caso, la tensión de corte de fondo, se iguala a la tensión de corte dimensional, comienza el movimiento de una partícula. Exactamente. Es lo que dice la teoría, ¿no? Y esto está demostrado. Vamos a ver. Bueno, aquí está un poco trabajado esta ecuación, pero en función de este caso de pequeños intervalos de una partícula y tomado relación de las alturas del agua, en este caso el esfuerzo cortante de la partícula, el peso específico, digamos este sería el peso de la velocidad de cimentación, la rugosidad del cauce y el flujo en este caso que dijimos del caso X y el flujo en el sentido Y, que es el flujo bidimensional o bifásico que llamamos este caso. También está tomado en los libros, pues no es que yo nada me estoy inventando, ¿cierto? Continuamos. ¿Sí? Bien, entonces partimos, miren, esta es la ecuación de Schill para lo que es iniciación del movimiento, aquí estamos, y esta es la ecuación que nosotros aprendimos especialmente lo que es escaso, solamente lo que es el tau sub 0, exactamente esto que es la tensión de corte del fondo, que es este, ¿sí? Esta ecuación aplicamos muchísimo en canales de tierra, ¿sí? Acordarse ustedes, ¿de acuerdo? El específico por el radio hidráulico, el canal y por la pendiente del río o del canal. Aquí hay ya aquí decíamos, por ejemplo, cuando diseñamos canales en tierra, ¿qué decíamos? Decíamos canales ¿qué? Canales muy anchos y poco profundos, así decíamos, ¿cierto? Este B y este es H. Estos son canales muy anchos y poco profundos, y aquí era Y o también era H, ¿no es cierto? Ya, también era Y o H. Entonces, el radio hidráulico, cuando tenemos este tipo de canales, ¿a qué decíamos que era igual? El radio hidráulico decíamos que era igual al calado. Sí, era la teoría, ¿cierto? Acá en hidráulica es la misma situación en hidráulica fluvial. Yo dije, por lo general, siempre este radio hidráulico va a transversarse con la función de H. Aquí está. Específico H y S. Pero aquí nos dice, para cauces muy anchos, B igual mayor a 20H. ¿Sí? Aquí nos da ya un rango que nosotros aplicamos y se da más para eso. Pero muy fácil, porque al final, si yo reemplazo valores de H cuando calculo el radio hidráulico área sobre perímetro, por lo general, el radio hidráulico me va a tender a 1 dependiendo del ancho. ¿Sí? Pero aquí un poco, este autor lo dice que muy anchos, entonces B es igual a mayor a 20H, o sea, 20 veces H, ¿no es cierto? Que el B, en este caso no, el B mayor a 20 veces H, dice que la R va a ser igual a H. La ecuación puede escribirse de esta manera. Ya, en ríos generalmente trabajamos siempre así. Por ejemplo, el río Tena. Ustedes ven el río Tena, es un río bastante ancho y los niveles, pues, son ¿cuántos? 50, 60 que estamos observando. Entonces, el radio hidráulico va a ser igual a H, al calado. Simplemente está eso, no es para nada, ¿no? Pues estamos hablando de causas de naturaleza.
Casa en tierra, de igual manera. Relación entre 3 metros, digamos, sí, pues entre 5 metros a calado de 1 metro, estamos cumpliendo, ¿no? Por eso hablamos de R igual a H o Y. Bien, con esto vamos a acabar, con esta lámina acabamos. La acción del agua del fondo puede prestar otra vez, aquí estamos calculando la velocidad de corte. Es decir, ya la que nosotros dijimos anteriormente, que dijimos que vamos a aprender a calcular. Y aquí está, en este caso, ¿cómo se calcula? La velocidad de corte es igual a raíz de ¿qué? El esfuerzo cortante, en este caso, sobre la densidad del agua. Esa es la velocidad de corte. Exactamente. Entonces ya sabemos, si calculamos este tau, ¿a través de qué? Calculamos a través de esta ecuación, ¿no es cierto? Ya tenemos esto y sabemos la densidad del agua, ¿sí? Acordarse, cuando tenemos esto, o cuando tenemos esto, se refiere a sedimentos. Cuando tenemos solo así, y cuando tenemos solo así, se refiere a qué? A solo agua. Agua pura y estos sedimentos, por si acaso. A veces saben confundirse en los papeles y después están diciendo, vea, lo que pasa es que el específico es esto. No, señor, tenemos que trabajar. Es una cosa sedimentos y otra cosa es densidad del agua y otra cosa sedimentos. ¿Sí? Entonces, si tenemos esto, pues miren esto. ¿Sí? Y esos valores, ¿dónde tenemos? Lo tenemos en la tablita en la figura anterior que vimos, ¿cierto? Ahí está, para tales cuáles temperaturas. Acá sigue variando las temperaturas por si acaso. Y finalmente podemos decir que, si es que pongamos un caso, yo conozco la velocidad de corte, puedo calcular tau, sub 0, por rho y por la velocidad de corte, al cuadrado. Es decir, puedo irme al revés, ¿no? Si conozco la velocidad de corte, pues voy por acá, la velocidad del agua, si conozco, lo trabajo una tabla y una temperatura y lo puedo obtener, ¿sí? Y lo obtengo, ¿sí? Entonces, eso quiero que quede bien claro, nada más. Vamos a quedar ahí, muchachos, porque veo que están cansados, ¿sí? Y creo que, no sé si ya almorzaron, pero vayan a almorzar tranquilos y ya les voy a poner unas tareas en la plataforma para que comiencen a trabajar también. Pasa que estaba confundido que había mandado trabajo y no les había mandado porque estoy confundido con otras materias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cuántos quedaron? Allá llegó, ya regresó Joao. Daniel, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió todo o algo o quedó en el aire todo? Sí, casi se logra entender todo. Joao, tú que ya regresaste almorzando. ¿Estás ahí, Joao? Te me has ido de nuevo. José. Hola, profe. Sí, sí, dígame, se me interrumpió un poco. No hay problema. José. No, profe, todo está Ya, claro. correcto, ya listo, muchachos. Entonces ya les subo un trabajo en la plataforma y pues nos vemos la próxima clase. Creo que mañana tenemos juntas, ¿no? Así Sí, es, tranquilo, vamos a ir trabajando y haciendo y aprendiendo por chévere. Ya. Hablamos. Cuídense mucho y estamos. Profe. Dime. Te escucho. A ver, me saco el lente. Profe, le quería hablar sobre la tesis. Ya conversé con mi tutor y quería ver si es que hoy día nos podemos reunir. Ya establecí un área, el río Borbonazo. Eso, ¿no ves? Que ya está más pequeño y ya tengo el área, ya tengo sacado ya el shape. Ahí mismo haz el trabajo tuyo, pues, mijo. Hazme el trabajo tuyo. Sí, ya tengo sacada el área. Entonces quería ver si es que hoy día podemos reunirnos con mi tutor para ya hacerlo más formal y explicarle acerca del estudio, porque sería estudiar todas las subcuencas alrededor de la llanura amazónica del Pastaza Correcto. para poder saber el estado de cuenca de esa zona. Entonces ya tengo sacadas las subcuencas, entonces quería ver si es que hoy día conversamos de eso. ¿A qué hora tienes la reunión? Yo ahorita acabo. Tal vez puede ser a las 3, 4. A ver, hagámosle, ¿sabes qué? Verás, hagámosle a las 4. 3. A las 3 hazle, por favor, porque yo Ya. más tarde voy a ocuparme en otras cosas. Entonces, hasta las 3 voy a hacer el informe, sí, voy a comer algo y más tarde voy a visitar a mi mamá. ¿Listo? Así que vemos. Ya, ¿Sí? profe. Ya, de la Ya, investigación, bueno, creo que ustedes no están participando en mi proyecto, pero ya estoy compilando toda la información que me enviaron las encuestas y estoy chévere, me está haciendo unos datos ahí de lo que es módulo del agua. Listo. Ya, muchachos, cualquier cosa, estamos en contacto, nos vemos la próxima clase y contigo a las 3 de la tarde, ¿de acuerdo? Hablamos. Ya, profe, cuídese. Chao, igualmente.